Buenos días, jóvenes. Se corriera esa agua, la bota a la calle ya, por favor. El chancho. ¿Los jóvenes me escuchan? Sí, Inge. Ok, gracias. Bien. Ayer no hubo clases. La universidad nos avisó tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, recién pasaron el comunicado. Pero bueno, era de esperarse, ¿no? No había... Son muy respetuosos de los feriados de la universidad. Váyanse acostumbrando. Ya habíamos visto lo que son cifras decimales. Ya estábamos viendo lo que es notación científica. Habíamos visto lo que eran números grandes, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son números pequeños. Pero de igual manera tiene que cumplirse la regla, ¿no? Que es un número A por 10 elevado a la potencia, ¿no? Que en este caso va a ser un número entero. ¿De acuerdo? En notación científica ese número entero, perdón, en números grandes era positivo. Para números pequeños va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y el valor de A tiene que ser menor o igual a 1 y menor a 10. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la regla que se debe cumplir. Siempre, ya sea en números grandes como en números pequeños. ¿De acuerdo? Bien. Para ver el tema en números pequeños, eh, la regla indica que se debe recorrer la coma hacia la derecha hasta que quede un número mayor o igual a 1 y menor a 10. Siempre. ¿De acuerdo? Esta regla siempre se debe cumplir. ¿De acuerdo? Y que el exponente de 10 va a ser negativo. ¿De acuerdo? Ese es en números pequeños. Números pequeños vamos a hablar que estamos todo lo que sea menor a la unidad. ¿De acuerdo? En este caso, se fijan, tenemos como ejemplo todos estos valores: 0,02, 0,001, 0,0005 y así vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Acá lo que va a mostrarse el valor del exponente, el negativo del exponente es la cantidad de espacio que va a recorrer la coma decimal, ¿de acuerdo? Hasta encontrar el primer valor distinto de 0 y que ese valor sea menor o igual a 1, perdón, mayor o igual a 1 o menor a 10. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar solamente
desde el enunciado. Deme un minuto, por favor, estoy copiando esto. Bien, ya cambié la pizarra. Todos pueden ver la pizarra blanca. Sí, se ve. Ya, ok, gracias. Bien, acá vamos a anotar, como siempre, vamos a hacerlo en otro color para que se distinga del resto. La condición de A por 10 elevado a n. ¿Perdón? Esa es la condición que debe cumplir siempre. Bien, en este caso tenemos 0,02, ¿sí? Vamos a repetirlo el ejercicio, ¿sí? 0,02. Yo, si lo quiero llevar a notación científica, ¿de acuerdo? Tengo que recorrer esta coma, la cantidad de espacios necesarios hasta encontrar el primer valor distinto de 0 y que el mismo sea mayor a 1 y menor a 10. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera parte está sencillo. El valor de 0,02 en notación científica sería el primer valor, que es 2, y cuento los espacios que va a recorrer la coma. Un espacio y dos espacios. Entonces, por 10 a la menos 2. ¿Sí? Siempre vamos a recordar, perdón, que la coma cuando se mueve hacia la derecha va a ser negativo. El exponente de la potencia va a ser negativo. ¿De acuerdo? Por si acaso esto es reversible. ¿De acuerdo? Este valor de acá es exactamente el mismo valor de acá. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el segundo valor, 0,001, ¿sí? Expresado en notación científica, identifico el primer valor distinto de 0, 1 por 10 y cuento los espacios que va a recorrer la coma. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? 1 por 10 a la menos 3. Si se fijan, no hay nada del otro mundo. Bien, el siguiente valor, vamos complicándonos, vamos a hacer el cuarto, el otro es muy similar al anterior.
0,00053. Bien. Aquí nuevamente tengo que identificar el primer valor distinto de 0. ¿Sí? Va a ser el número 5. Entonces voy a tener que 5 por 10 elevado a -4. correcto. Cuento los espacios, 1, 2, 3 y 4. Menos 4. ¿De acuerdo? Esa es la razón. Ahora me dirán, ¿por qué no puede ser 53 por 10 a la menos 5? 5,3. Porque está multiplicado. A ver, uno, por favor. ¿Por qué no puede ser 53? Se aguantaría un 0 más. Entonces, ¿puedo escribirlo 53 por 10 a la menos 5? Ah, perdón, aquí me falta el 5,3. Por 10. ¿Esta expresión de acá está correcta o está errada? No está correcto. No está correcta. ¿Por qué no es correcta? Porque se pasó de 10. Correcto, porque 53 es mayor a 10. Ya no cumple la regla. ¿Sí? Correcto, su compañero. Bien. Vamos a complicarnos un poquito más. Vamos a hacer el último, que es el más, que tiene la mayor cantidad de cero. ¿Sí? Y acá tengo una expresión muy pequeña. ¿Sí? 0,000004038. ¿De acuerdo? Y así tengo 3, 6, 9 ceros. 3, 1, 3, 1, 3, 4038. Bien. Esa expresión, como siempre, yo debo venir y, perdón, identificar el primer valor, ¿sí? Que sea distinto a ese. Y que además ese valor sea 4, correcto. Y que ese valor sea mayor a 1 o mayor o igual a 1 y menor a 10. ¿De acuerdo? Entonces debo colocar 4,038 por 10. Y ahora aquí viene lo interesante. Debo contar la cantidad de espacios que va a recorrer la coma hasta alcanzar ese valor. ¿Sí? Tengo 3, tengo 6, tengo 10. Entonces va a ser por 10 a la menos 10. ¿De acuerdo? Ahora me dirán, fíjense, 4,038. El número 4,038 sigue siendo menor a 10. Perdón, solamente
menor a 10 y mayor o igual a 1, ¿correcto? Sí, Sí. ¿Alguien se perdió? se entiende. ¿Se entiende? Bien. Si se fijan, trabajar con números muy grandes o números muy pequeños es básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo que se trata es de simplificarnos la vida, ¿sí? Utilizando un artificio matemático que es la notación científica. Y nada más. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar esto? Para resolver problemas matemáticos, ¿de acuerdo? Ya sean sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Imagínense multiplicar toda esta expresión por 1000 o por 2000, ¿de acuerdo? Tendría que estar sumando los ceros, llevando los ceros. Para evitarme eso, yo uso previamente la notación científica, ¿sí? Realizo la operación y si quiero, lo vuelvo a colocar en su expresión numérica más amplia, ¿de acuerdo? Como les dije, es totalmente reversible. Puede escribirse en un sentido y puede escribirse en el otro sentido, ¿de acuerdo? Totalmente independiente. Bien, vamos a volver al PDF. Todos volvieron a ver el PDF. ¿Me confirman, por favor? ¿Todos volvieron a ver el PDF? Por ahí no lo escuché. Ya les decía que salí de la pizarra y volví a presentar el PDF. ¿Todos Sí, sí. volvieron a ver el PDF? Sí se ve. Ok. Bueno, y aquí está el paso inverso que les decía, es la conversión de notación científica a decimal, ¿de acuerdo? Es prácticamente lo mismo, es simplemente expresarlo de una manera más sencilla, un valor numérico, ¿sí? Ya sea extremadamente grande o extremadamente pequeño, ¿de acuerdo? Es independiente. Lo único que hay que tener cuidado es siempre contar la cantidad de ceros o la cantidad de espacios que recorre la coma, ¿sí? Para escribir bien el exponente y el signo del exponente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente lo mismo que hemos visto acá. El valor 7 por 10 a la 3 representa 7000. 5 por 10 a la menos 2, 0,05. ¿De acuerdo? Estamos contando
los espacios que recorre la coma. En este caso 1 y 2. Menos 2. 2,53 por 10 a la 4 son 25.300. 1, 2, ¿sí? Y agrego 2 ceros para completar los espacios que tiene el exponente 4. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4. 2,53 por 10 a la 4. 8,7 por 10 a la menos 4. 0,00085. ¿De acuerdo? Aquí voy a recorrer 1, 2, 3 y 4 espacios que va a recorrer. Fíjense acá, este valor 4,431 por 10 a la menos 6, ¿sí? Se escribe exactamente igual y se recorre la cantidad de cero que indica el exponente. Si se fijan un truco acá, sobre todo en los exponentes negativos, atiéndame por favor. Fíjense este valor, ¿sí? Y lo casan al primero. 4,431 por 10 a la menos 6. Yo debo anotar o debo hacer la siguiente, no mecanizarse, pero sí por lo menos tener esa habilidad mental, ¿sí? De agarrar y decir, bueno, es 4,431 por 10 a la menos 6. Yo de entrada ya identifico que este valor va a contener 5 ceros. ¿De acuerdo? Sí, Bien. Aquí están los 3 y aquí están los 2. 5 ceros. Para que la coma decimal recorra los 6 espacios. Estaba acá la coma, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, o menos 6, perdón. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver potencia. Potencia es una operación matemática entre dos términos denominados base. Una base de A y un exponente n. Se escribe A elevado a n. Dice que hay algunos números exponentes especiales como el 2 que se lee cuadrado y el 3 que se lee al cubo. ¿De acuerdo? sí, Bien. Dice, cuando aparece el exponente siempre debe escribirlo, a no ser que su valor sea 1. Por ejemplo, si yo digo, estoy aquí, si el exponente es 1, si n es igual a 1, no, no, no tiene sentido escribirlo. ¿De acuerdo? Porque 3 elevado a 1 sigue siendo 3. ¿De acuerdo? Diferente es cuando es 3 al cuadrado, que es 3 por 3 y es 9. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice.
Cuando aparece el exponente siempre se debe escribirlo, a no ser que sea 1. Y por lo general no se escribe, pero se sobreentiende. Dice, cuando trabajamos con exponentes es importante recordar que todo número que no tiene exponente escrito posee en realidad un exponente igual a 1. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, antes de pasar, quiero notación científica, por ejemplo, A por 10 a la n no va a ser igual a A elevado a n. ¿De acuerdo? Esto de acá no tiene nada que ver con esto. ¿De acuerdo? Notación científica no tiene nada que ver con potencias. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 10 a la 3, no va a ser igual a 2 elevado a la 3 o elevado al cubo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque esto es 2, correcto, es 2002,2000, ¿sí? ¿Y esto cuánto es? 8. 8. ¿De acuerdo? De nuevo, notación científica no es igual a potencias. Notación científica no es igual que potencia. Cuidado, joven. En el examen he visto varios que se han confundido con eso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a explicar un poco sobre las propiedades de la potencia. ¿De acuerdo? Las propiedades de la potencia no son nada más que situaciones, ¿sí? Situaciones matemáticas en las cuales se va, o sea, es cómo actuar, es qué hacer en cada situación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿qué hacer cuando el exponente es 0? ¿Qué pasa con la potencia cuando el exponente es 1? ¿Qué pasa con la potencia o qué pasa con el valor cuando las potencias son de bases iguales? Cuando es una división de potencias, cuando es un producto de una potencia. Entonces, todas esas situaciones es, básicamente es qué hacer en esa situación. ¿De acuerdo? ¿Cómo actuar? Bien. Eh, dice cuando la potencia de exponente es 0.
La primera propiedad de la potencia es cuando el exponente es cero. Cuando el exponente es cero, cualquier valor de A es 1. Siempre que A no sea cero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a anotar acá, chicos. Si yo tengo 1 elevado a 0 es igual a 1 elevado a 0 es igual a 1. 1. Bien. Si yo tengo 150 elevado a 0, ¿cuánto es este valor? 1. 1. Si yo tengo 18.000 elevado a 0, ¿cuánto es este valor? 1. 1. ¿Se dan cuenta? Cualquier valor distinto de 0 elevado a una potencia, al exponente de 0 es 1. ¿De acuerdo? Bien. La segunda propiedad de potencia es cuando el exponente es 1, que ya lo hemos visto. Cualquier valor elevado a la potencia de 1 es el mismo valor. Creo que no hay mucho más que decir sobre eso, ¿no? Cualquier valor elevado a una potencia de 1 es el mismo valor. Ahora, ¿qué pasa si ese valor bueno, no hay mucho análisis de eso? La tercera propiedad es el producto de potencias de igual base. En este caso, tengo a elevado a n por a elevado a m. ¿Sí? Me dice que las bases de estos dos valores es igual. ¿Sí? A es igual a A. Cuando las bases son iguales, ¿sí? Cuando las bases son iguales, cuando tengo un producto de dos bases iguales, los exponentes, en este caso n y m, se van a sumar. Haciendo un ejemplo, si tengo 2 al cuadrado por 2 elevado al cubo, ¿sí? Lo que debo hacer es anotar la misma base, ¿sí? Y estos exponentes se van a sumar.
acuerdo? Y si el exponente fuese negativo. Si el exponente fuese negativo, excelente pregunta. Vamos a usar los mismos valores para reflejar y vamos a decir que sea, llevémoslos al pizarrón. Llevémoslo al pizarrón. Vamos a tener más espacio ahí. Bien, la propiedad de la potencia decía, si A está elevado a N por A elevado a M, lo que voy a tener es A elevado a N más M, ¿correcto? Esa era la propiedad. Bien. El ejemplo de su compañero que nos daba es ¿qué pasa si M fuese negativo? ¿Sí? Eso es lo que me dice, ¿no es cierto? Eso es lo que me está preguntando. Sí. Ok. Lo que su compañero plantea es A elevado a N más menos M. ¿Correcto? Sí. Bien. ¿Qué pasa con esos signos? ¿Cómo queda? Negativo. Negativo. Vamos con el ejemplo. Teníamos 2 al cuadrado por 2 elevado al cubo. ¿Sí? Esto era igual a 2 y era 2 más 3. Y esto era igual a 2 elevado a la quinta. ¿Correcto? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que el 2 sea el negativo. Yo tengo 2 elevado a la menos 2 por 2 elevado al cubo. ¿Sí? Esto es una propiedad de la potencia, ¿sí? Donde las bases, un producto de bases iguales, los exponentes se suman. En este caso, yo voy a tener 2 elevado a menos 3, perdón, elevado a menos 2 más 3. Esto va a quedar 2 elevado a la potencia de 1, o lo que es igual 2. Invirtamos el signo. Ahora que el 3 sea el negativo. Tengo 2 elevado al cuadrado por 2 elevado a menos 3. Entonces esto sigue siendo el producto de dos valores de bases iguales con exponentes distintos. Sería 2 elevado a 2 más menos 3. ¿Correcto? Cierro paréntesis.
¿Cómo va a quedar esto? 2 elevado a menos 1. ¿Está claro? ¿Alguien no entendió? ¿Está claro, jóvenes, no? Sí, se entendió. Ok, bien. Bien, volvamos entonces al texto. Ahora, ¿qué pasa si es una división de potencias de igual base? Fijan, a elevado a n dividido entre a elevado a m. Sí, estoy acá. En este caso, cuando me dice que tengo una división de potencias de igual base, aquí directamente me indica que debo restar los exponentes. ¿Sí? Primero el exponente del numerador, ¿sí? Contra el exponente del denominador. ¿Sí? N menos M. En este caso, el ejemplo, vamos a seguir trabajando con estos valores pequeñitos, ¿sí? Para efectos didácticos, 2 elevado al cuadrado dividido entre 2 elevado al cubo. ¿Sí? Tal como dice esta propiedad, los exponentes, en este caso en la división, se van a restar. Directamente se van a restar. Entonces, 2 menos 3. Y el resultado me va a dar 2 elevado a menos 1. Ahora vamos con la potencia de un producto. Cuando dice que es la potencia de un producto, me dice que tengo A por B y todo eso está elevado a N. ¿De acuerdo? En este caso, el exponente de N, ¿sí? Se distribuye entre todos los miembros del producto. A elevado a N por B elevado a N. ¿Sí? Hacer un ejemplito. Dice que si yo tengo 2 por 3 y todo eso lo tengo al cuadrado, lo que voy a tener es 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la explicación. Entonces esto sería 2 elevado al cuadrado, sería 8 por 3 elevado al cubo, 9. Y esto sería 72. ¿Sí? Está sencillo.
Siguiendo con las propiedades de la potencia. Ahora, ¿qué pasa si lo que tengo es una división, ¿sí? O la potencia de un cociente, ¿sí? Tengo A dividido entre B y todo eso está elevado a N. ¿De acuerdo? Aquí las bases no son iguales, ¿sí? Entonces, de igual manera, se distribuye el exponente, tanto al numerador como al denominador. En el caso de del producto, ¿sí? El exponente se distribuía entre todos los miembros del producto, ¿sí? Se distribuía A y se distribuía en B, ¿sí? A elevado a N por B elevado a N. En el caso de una división, pasa exactamente lo mismo. La potencia N, ¿sí? Se va a distribuir tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? A elevado a N dividido entre B elevado a N. Para el ejemplo, tenemos 2 dividido entre 3 y todo eso está elevado a la potencia de 2. En este caso sería 2 elevado al cuadrado dividido entre 3 elevado al cuadrado, ¿sí? El cuadrado se distribuye arriba y abajo. No hay mucho misterio. Sigue, ya. Potencia de una potencia. Estamos acá, jóvenes. Potencia de una potencia. Tengo A elevado a N y todo eso está elevado a M. En este caso lo que me va a indicar es que las potencias, ¿sí? Se van a multiplicar. Cuando tengo la potencia de una potencia, ¿sí? Lo que voy a tener es la base y las potencias se van a multiplicar. Haciendo un ejemplo, fíjense, tengo 2 elevado al cuadrado y todo eso está elevado al cubo. Lo que va a pasar es que la base se va a mantener y las potencias se van a multiplicar. En este caso 2 y eso va a estar elevado a la potencia de 2 por 3. ¿Sí? Y eso va a ser 2 elevado a la sexta. ¿De acuerdo? Eso va a suceder cuando tenga la potencia de una potencia. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando su exponente sea racional o sea una fracción? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo una fracción? Cuando tengo un exponente en fracción. Fíjense, tengo A elevado a la potencia de N dividido M. ¿Sí? Se convierte en raíz. Se convierte en raíz, correcto. Y el numerador va a ser la potencia y el denominador se va a convertir en la raíz.
Por ejemplo, 2 elevado a 1/3 o a 1 dividido entre 3 se va a escribir como 2 elevado a 1 y todo eso se le va a aplicar la raíz cúbica. El numerador va a ser el exponente y el denominador va a pasar a ser la raíz. ¿De acuerdo? No hay mucho misterio. ¿Hay alguien que tiene alguna duda sobre esto? No. No. Bien. Seguimos entonces. Bien. Dice, esta otra propiedad de la potencia, fíjense, lo que me está indicando es cuando el exponente de un cociente, el exponente negativo de un cociente, exponente negativo de un cociente, ¿sí? De una división. Tengo una división y tengo el exponente negativo. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? Para cambiar el exponente, el signo del exponente, lo que voy a hacer, voy a invertir la división. Tengo A dividido entre B y todo eso está elevado a menos n. ¿Sí? Esta propiedad me permite transformar el valor, perdón, el signo de la potencia, ¿sí? Invirtiendo el sentido del cociente o de la división. Tenía acá A sobre B o A dividido entre B elevado a menos n. Para volver la potencia positiva, lo que voy a hacer es B dividido entre A y voy a cambiar el signo de la potencia. Como siempre, vamos a hacer el ejemplo. Si yo tengo 2 dividido entre 3, eso está elevado a una potencia de menos 2, ¿sí? Esta propiedad me permite escribir esta misma expresión como 3 dividido entre 2 y con una potencia positiva. Esta propiedad me permite hacer esta igualdad. ¿De acuerdo? 2 dividido entre 3, todo eso elevado a menos 2, lo puedo escribir como 3 dividido entre 2 y todo eso elevado a una potencia de 2 positivo. En este caso ya es positivo. Esta propiedad de la potencia me permite hacer eso. Sí y solo sí cambia el sentido del numerador, pasa al denominador y viceversa. Y el denominador pasa al numerador. ¿De acuerdo? No hay mucho misterio. Bien. Ahora, vamos a hacer la última propiedad de la potencia. ¿Sí? Y dice, el exponente no es distributivo en la adición o sustracción.
Dice, a más b elevado a n no es igual a elevado a n más b elevado a n. ¿De acuerdo? No funciona así. Haciendo un ejemplo, tengo 2 más 3 y todo eso está elevado al cuadrado. No va a ser igual que 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y se desarrolla. 2 más 3 es 5. 5 elevado al cuadrado. Acá hacemos, si fuera eso, sí, como no cumple esa igualdad, lo que estamos haciendo es demostrando. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. 4 más 9 es 13. Y 25 al cuadrado es 25. 25 no es igual a 13. Por lo tanto, es correcto. El exponente no es distributivo en la adición y sustracción. Esto es una adición. Vamos a hacerlo con el ejemplo de una sustracción. Exactamente igual. 2 menos 3 y todo es elevado al cuadrado. No va a ser igual 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Aquí esto es menos 1 elevado al cuadrado y no es igual a 4 menos 9. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado no es igual a menos 5. No funciona ni en la adición ni en la sustracción. ¿De acuerdo? El exponente no es distributivo. ¿De acuerdo? Cuando tenga esa condición, debo primero resolver o la suma o la resta. Y después trabajar con el exponente. ¿De acuerdo? No puedo introducir el exponente dentro del paréntesis. Esto no funciona. ¿De acuerdo? Debo hacerlo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Por si acaso, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Alguien me puede decir? Menos 1 por menos 1, que es lo mismo. Menos 1. Correcto. Menos 1 por menos 1 es 1. Y 1 tampoco va a ser igual a 5, por si acaso. ¿Fijan? Se sigue cumpliendo esta propiedad de la potencia.
Ahora vamos a pasar a ver lo que son raíces. Y básicamente una raíz no es nada más que un exponente fraccionario. ¿De acuerdo? También tiene sus propiedades y ahorita las vamos a ver, pero lo importante es identificar. Dice, encontrar o extraer la raíz es realizar la operación contraria o inversa de la potencia. Así como la suma es la operación inversa de la resta y viceversa. Tenemos x elevado a n y va a ser igual a, es una potencia, y la raíz es la raíz n de a. Y eso va a ser igual a x. ¿De acuerdo? Es lo inverso. Aquí vemos las potencias, perdón, las propiedades de las raíces. Sí. En este caso contienen menos propiedades, pero igual. El tema es ver qué pasa con los exponentes o qué pasa en este caso con las raíces, ¿sí? En cada situación. Tengo bases iguales, cuando las raíces son iguales y ahorita vamos a ir desarrollando. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un zoom. Dice, la primera propiedad. El producto de raíces de igual índice. Tengo un producto, ¿sí? De estos dos valores, ¿sí? Tengo la raíz n de a y tengo la raíz n de b. ¿Sí? El índice de la raíz es el mismo. Fíjense, el índice n y tengo acá el índice n. Cuando tengo esta propiedad, tengo un producto de estos dos valores, lo puedo anotar como una sola raíz o la raíz n, ¿sí? Del producto de a por b. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de 2 por la raíz cuadrada de 3, lo que voy a tener es la raíz cuadrada de 2 por 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, cuando tengo la división de raíces y esas raíces tienen el mismo índice, pasa algo muy similar. ¿Sí? Se coloca un solo, el mismo, se mantiene el índice de la raíz, en este caso n, y la división se mantiene. ¿De acuerdo? Tengo la raíz n de a dividido entre la raíz n de b. Lo puedo anotar como la división de a sobre b, perdón, la raíz n de a sobre b. ¿De acuerdo? La raíz n de a sobre b. ¿De acuerdo? Fíjense acá, tengo la raíz cuadrada de 2 dividido entre la raíz cuadrada de 3. Esto, con esta propiedad,
lo puedo anotar como la raíz cuadrada de 2 dividido entre 3. ¿De acuerdo? Mantengo esa propiedad. Esto lo puedo hacer solamente cuando los índices sean iguales. ¿De acuerdo? Ahora, cuando tengo la raíz de una raíz, cuando tengo la raíz de una raíz, por ejemplo, tengo la raíz n de la raíz m de a. ¿De acuerdo? En ese caso, fíjense, esta propiedad lo que me va a permitir es simplificar esta expresión, ¿sí? Realizando el producto de los índices. ¿De acuerdo? Trabajando con los números, tengo la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 2. ¿De acuerdo? Aquí tengo dos exponentes distintos, dos índices distintos, ¿sí? Y lo que va a suceder con esos índices es que los voy a multiplicar para reducir esa expresión. Entonces voy a tener la raíz sexta de 2. ¿De acuerdo? 2 por 3 son 6. Raíz sexta de 2. Esa propiedad es la raíz de la raíz. Cuando tenga raíz de la raíz, ¿sí? Los índices de las potencias se van a multiplicar. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto. Si yo tuviera la raíz cuadrada, no, siguiendo el mismo ejemplo, la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 5. ¿Cómo debería expresarlo? ¿Cómo debería expresar estos jóvenes? ¿Correcto? Tu compañero dice que es la raíz doceava de 5. Totalmente correcto. En este caso sería 2 por 2 por 3. Esto sería la raíz 12 de 5. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. Bien. Muy bien. Gracias. Ahora vamos a ver la potencia de una raíz. Fíjense, tengo
la raíz n de a elevado a m. ¿De acuerdo? Tengo un índice y tengo una potencia. En ese caso, la potencia de m va a ingresar dentro de la raíz. ¿De acuerdo? Tengo la raíz cuadrada de 2 y todo eso está elevado al cubo. Aplicando la propiedad de potencia de una raíz, puedo introducir el exponente dentro de la raíz. En este caso se mantendría como la raíz cuadrada de 2 elevado al cubo. ¿De acuerdo? Acá el exponente ingresa a la raíz. Otra propiedad de la raíz dice ingresar un factor al interior de una raíz. Tengo a por la raíz n de b y esto lo puedo expresar. Puedo ingresar este valor de a dentro de la raíz, pero aplicando esta propiedad. Y esta propiedad me dice que el valor que yo deba introducir dentro de la raíz debe estar elevado a la potencia de la raíz. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a ir a la pizarra. Bien. Me dice que yo tengo a por raíz n de b. Ya. Tengo a por raíz n de b. Yo lo puedo introducir como la raíz n de a elevado a n por b. ¿De acuerdo? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, pongámosles valores. Supongamos que a sea, ¿qué número quieren? 8, por ejemplo. 8 por raíz cuadrada de 3. Vamos a poner para seguir el mismo ejemplo. ¿Me siguen? Me dice que lo primero que debo hacer, ¿sí?, para introducir el valor de a es elevar a la potencia el valor de a la potencia, perdón, claro, a la potencia de la raíz, ¿sí?, de el valor. ¿Por qué? Por esto. 8
es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado. ¿Sí o no? El índice de la raíz se anula con la potencia. ¿Sí o no? Y 8 va a ser igual a 8. ¿Me siguen ahí, jóvenes? Sí, Ok. Esa es básicamente la explicación de esa igualdad. Esa igualdad se cumple sí y solo si el valor de A se eleva a la misma potencia del índice de la raíz. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el otro que dice conversión de raíz a potencia. Tengo la raíz m de a elevado a n, ¿sí? Y esta misma expresión yo la puedo anotar como a elevado a n sobre m. ¿De acuerdo? En este caso, si se fijan, el valor de la potencia, ¿sí?, se va a ir al numerador y el valor del índice, ¿sí?, va a pasar al denominador. Haciendo un ejemplo, tengo la raíz cúbica de 2 elevado al cuadrado y lo puedo anotar como 2 elevado a 2 tercios. ¿Sí? Esta potencia de 2 pasa al numerador y el índice de la raíz pasa al denominador. ¿De acuerdo? Si tienen tiempo, hacen esta misma operación en su calculadora, ¿sí?, y comparan con esta misma operación. El valor tendría que darle exactamente igual. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo tengo un cambio de índice, el cambio de índice simplemente es para que yo pueda modificar el índice, tanto de la potencia como el índice de la raíz. ¿De acuerdo? Y en este caso, fíjense que es básicamente la misma condición de acá atrás. Aquí está más desarrollado. Pero si se fijan, conversión de raíz a potencia es exactamente igual o el paso inverso de un exponente racional. ¿De acuerdo? Tengo a elevado a n sobre m y va a ser igual a la raíz n de a elevado a n. ¿Sí? Estoy hablando casi de lo mismo de acá arriba. ¿Se fijan? Esto de acá es básicamente lo mismo. Es llevar de un lado al otro
y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bien, jóvenes. Esto para su examen, por si acaso, creo que no he visto preguntas de estas propiedades, pero sí deben memorizarse. Creo que ya no. Tenemos un poco más para conversar la próxima clase, mañana. Múltiplos y submúltiplos. Esto ya lo han visto. Lo usan todos los días. Lo van a usar todos los días ustedes. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a ver mañana. ¿De acuerdo? Ya no es mucho. Importante que vayan pulseándose, utilicen la herramienta de gestión, utilicen la plataforma Moodle, vayan realizando los simulacros de preguntas. Ojo, y es importante, el simulacro de preguntas que tienen hoy jala del mismo banco de preguntas del cual van a hacer su examen. ¿Qué quiero decirles? Que si ustedes realizan ese simulacro más veces, tienen más probabilidades de que el día del examen les toque una pregunta que ya hicieron. ¿Se dan cuenta? Si practican más, tienen más probabilidades de que el examen ya lo sepan, ya la pregunta la hayan resuelto. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, yo ya me excedí en el tiempo. Bien, jóvenes, les agradezco. Mañana seguimos como siempre. Vamos a ver prefijos y submúltiplos. Y ya con eso podemos terminar la primera unidad. ¿De acuerdo? Cuídense, jóvenes. Sigan estudiando. Hasta luego.